Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que estáis aquí físicamente en BAU y muchas gracias a todos los que nos siguen en streaming desde lugares y horarios bien distintos. Soy Sandra Bosch, la coordinadora del Máster en Service Design. Es Inge Kaiser, fundadora de los Service Design Days. Y nos hace especial ilusión presentar la charla con Clara Subirats, en la que vamos a intentar explicar qué es el Service Design. Y es una charla que se enmarca en un contexto como más grande, que este año en BAU están pasando muchas cosas relacionadas con el mundo del Service Design. Por un lado, el máster es un máster muy profesionalizador, en el que a través de casos prácticos el alumno irá viendo cómo diseñar servicios aplicando el Design Thinking. Se trabajará muchísimo el tema del research, se trabaja sobre todo también todo el tema de prototipar ideas, generar ideas innovadoras, también todo lo que es el branding y entender el service design como una herramienta clave a la hora de entender el branding de las marcas. También trabajamos en el máster todo el tema de la empatía, el cómo detectar insights en los usuarios, poner al usuario en el centro. Y finalmente también cómo son las empresas, la cultura de empresa, y cómo detectar los distintos stakeholders y cuando se quiere hacer un cambio dentro de una organización, detectar cuáles son esas palancas de cambio. Entonces, bueno, este es el máster que organizamos. Inge en septiembre organiza unas charlas también sobre Service Design. Ella ahora las presenta. Thank you. I switched to English, and like Sandra is saying, exactly in 2 months' time, we have the Service Design Days. It's a conference for 2 days, and it's all about service design. So if you want to dive deeper into specific topics, we have workshops for 2 hours, 3 hours on human-centered design-related topics. So for instance, futures thinking, systemic design, AI, on ethics, on innovation. And so I'm happy to welcome you if you like to. So meet me here in 2 months' time on September 17 and 18. And about the conference, it's what you said, it's the 6th edition, and people from all over the world visit us, which is also nice because you meet people from other countries, other industries, and you work together on topics, which is very insightful. We believe there it happens. You need to speak out, you need to do something together, map something out, and there you get the understanding of different views and different perspectives. And that's exactly the theme of this year. This year is new perspective, stepping out of your bubble. So it might feel a bit itchy because we really want you to step out, speak out, do different, because otherwise innovation won't happen. So I'm happy to welcome you. If you have questions, I stay around, and otherwise we might meet again in September. Thank you. Y bueno, dentro de este contexto que os comentaba, ¿no? de dar peso al Service Design, pensamos que queríamos hacer una charla abierta en la que explicáramos qué es exactamente el Service Design, porque es una disciplina bastante nueva, sobre todo aquí en España, en Europa está más introducida, y queríamos aterrizarla también en casos concretos de cómo lo utiliza una empresa, en este caso HP, donde Marta es la directora del Departamento de Diseño de Innovación. Ella os explicará ahora en una charla bastante concreta todos los pasos que se siguen, de dónde viene, cómo surge el Service Design y lo aterrizará en casos muy concretos. Así que muchas gracias y gracias por venir. Sí? ¿Tot bé? Sí. Hola a todos, a todas, desde aquí o desde donde estéis. Yo soy Clara, estoy liderando el equipo de Advanced Design de HP y ahora os explicaré un poco quiénes somos, qué hacemos, nuestro proceso. Advanced Design es el equipo de innovación de diseño y estrategia de HP. Somos 10 personas ahora mismo, somos designers que no sabemos cómo colocarnos muy bien, híbridos, hacemos digital, hacemos físico, hacemos service, hacemos system design también. Entonces es como difícil definirnos y un día intentamos hacer el ejercicio y esto es lo que salió. Somos un grupo de diseñadores radicales porque intentamos siempre ir a la raíz del problema
extremadamente curiosos, la idea es buscar más allá, qué hay nuevo, qué es la tendencia, hacia dónde vamos, y centrados en los usuarios, siempre en nuestras soluciones. Somos expertos en lidiar con la complejidad, que creo es lo que ahora mismo todas las grandes organizaciones tienen, ¿no? Que es esa complejidad del mundo donde vivimos, de grandes corporaciones y cómo lidiar con ella. Imaginar el futuro, sobre todo imaginar el futuro que queremos, ¿no? No el que será, sino al final creamos el futuro, pues cuál es ese futuro que queremos hacer. Y sobre todo habilitar nuevas conversaciones, que creo que este es el gran goal, ¿no? de Advanced Design, un poco, que es cómo poner encima de la mesa discusiones que no se han puesto antes, para ayudar a HP a empujar sus límites, ¿no? Ir más allá de lo que ellos creen que pueden hacer o que imaginan, descubrir nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Cómo innovar, que es lo siguiente dentro de su área de expertise, digamos. Y finalmente definir las estrategias de negocio, ¿no? O sea, cómo podemos diseñar pensando en un futuro y cómo llegar a ese futuro. Lo chulo o diferente, digamos, es que trabajamos en la transición de dos mundos, ¿no? O sea, no estamos dentro de HP, estamos fuera de la corporación y tampoco estamos solos como una consultoría, ¿no? Fuera en el mundo, sino que estamos en este intermedio, trabajamos solo para HP, pero no estamos dentro de HP. Y es esta transición que creo que nos hace únicos y que podemos traer nuevas ideas, que es que no podemos ir muy rápido al no estar dentro de un elefante tan grande como HP, pero a la vez no estamos súper desconectados al ser solo una consultoría, ¿no? Y esta cosa de estar entre medios lo que nos hace generar ideas que puedan ser útiles para HP, pero a la vez nuevas, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? De que vamos hacia el mundo, volvemos a HP, volvemos, o sea, vamos como trasladando información de un sitio a otro, ¿no? Y estar en esta transición yo creo que es lo que nos hace un poco diferentes. Al final tenemos tres pilares, que es lo que hacemos, ¿no? Inspiramos a través de investigaciones, research, visiones, o sea, diseño del futuro, ¿no? En 5 años, ¿cuál podría ser esa solución, este servicio que ayudaría a nuestros usuarios? Experimentamos, que es la idea de coger estas ideas, de esta inspiración, si convence a HP, ¿no? Pues vamos a experimentarlas, testearlas, probarlas fuera en el mundo. Y es donde hay esta iteración de esta solución, ¿no? De validar con el usuario, co-crear con ellos, esta idea de experimentar y ver si hay valor en lo que estamos diciendo. Y finalmente, cuando todo esto está cerrado, digamos, ¿cómo impulsamos que esto pase, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, si creemos en esta dirección y HP está aquí ahora, ¿cómo llegamos? ¿Qué son los pasos que hay que hacer para llegar a esta visión final que creemos entre toda la corporación que tiene sentido? Y todo esto lo hacemos diseñando futuros servicios y soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, me gustaría empezar con cómo los servicios se están transformando, ¿no? Ya no son lo mismo que eran hace años y cómo hemos pasado de la economía de la experiencia a la economía de la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Pues Joseph Pine y James Gilmore crearon este framework, ¿no? Que intentaré explicarlo rápido. Pero si nos vamos en el mundo agrario, cuando vamos a poner, una persona quería hacer un pastel de cumpleaños, lo que hacía era coger materia prima que tenía en sus campos, ¿no? Y cocinaba ese pastel, ¿no? Esto le costaba, el pastel le costaba muy poco, ¿no? Era coger esa parte de materia prima y ponerla en un pastel. Después, al final, había gente que dijo, ¿sabes qué? Haré productos de esto, haré mantequilla, haré harina o hasta haré mantequilla más harina junta, la venderé en un supermercado, ¿no? Yo compro un producto y que me cuesta €1 y haré un pastel, ¿no? Entonces pasamos de materia prima a producto. Si seguimos, de repente alguien dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una pastelería y voy a vender pasteles. La gente cada vez trabaja más en fábricas, en otras cosas, tiene menos tiempo, por lo tanto, va a acceder a este servicio y compra un pastel por €10. O sea, estamos multiplicando por 10 lo que gastamos cada vez. Estos últimos años, la idea estaba en la experiencia. En vez de voy a comprar un pastel, voy a ir a McDonald's y voy a pagar €100 para que le monte la fiesta a mi hijo o hija, ¿no? Entonces, ya no es solo el pastel,
Además, el pastel normalmente te lo dan gratis, o sea, es lo de menos. Es la experiencia que sea única para tu hijo o hija, que se lo pasen bien, ¿no? Y ya vendo y yo compro experiencia. Y ahora estamos en ese momento donde la mayoría de marcas lo que está haciendo es transformaciones. O sea, ya quiero que el usuario, cuando entre en mi solución, en mi servicio, salga diferente. O sea, cómo generar una transformación. Por ejemplo, Veritas, por decir un nombre, podría hacer una fiesta de aniversario donde los niños y niñas cocinan su propio pastel y les enseñan de dónde salen los ingredientes, y en esa fiesta de cumpleaños he aprendido de dónde viene el ingrediente, he cocinado y he acabado saliendo de esa experiencia sabiendo algo más, transformándome como niño o niña. ¿Sí? Entonces, vemos que cada vez se diferencia más, cada vez es más caro y cada vez es más relevante para el usuario, más personalizado. Entonces, esto es, ahora mismo estamos en este mundo de las transformaciones. Todas las marcas buscan cómo ayudar al usuario a transformarse. Si ponemos el ejemplo de Nike, empiezas por tener el hilo, el producto es la bamba, el servicio es la tienda, ya no te doy solo una bamba, te doy toda la ropa que necesitas para hacer deporte. Luego te doy una experiencia, los flagship stores que estuvieron de moda hace 5 años, ¿no? De Nike Store, y entrabas y augmented reality y virtual reality y personalizabas tu bamba, ¿no? Ya era todo más allá de la bamba en sí, era la experiencia que tenías. Y ahora, desde hace unos años ya, están contigo todo el día y te ayudan a hacer deporte, a tener rutinas. Está el Nike Training Club, que es este club que te comparas con otra gente. O sea, ya te acompañan en tu vida para que te transformes con la marca, ¿no? Airbnb, otro caso, al final te vende, ¿no?, que viajas como local, o sea, vas a pertenecer a un sitio donde no perteneces, ¿no? Y esta es su transformación, o sea, vas a viajar y vas a ser italiano durante una semana, ¿no? Y eso te va a transformar. Y todas las marcas, si os fijáis, van hacia este punto de transformación. Entonces, ¿cómo estar colocado en este espacio de transformación? Es sobre todo entender el contexto del usuario, ¿no? O sea, dónde vive, cómo es, más allá de él o ella en concreto, para poder explicarle que compartes con la marca una creencia transformadora y que yo te acompaño contigo, ¿no? Y eso significa que en vez de antes que yo genero un producto para un momento concreto de necesidad, yo necesito entender cómo es su evolución constante a lo largo de un trayecto o de una vida para poderle dar valor en todas esas transformaciones que va teniendo, ¿no? Y entonces es mucho más complejo entender la solución que tienes que dar porque tiene que irse transformando con la persona. Entonces, al final pasamos del usuario creando valor, es decir, pagando por un producto o un servicio, una experiencia, a las personas que cambian como resultado de la experiencia en beneficio de los usuarios, a experiencias que ayudan a las personas a mejorar la sociedad y el planeta, y de experiencias memorables, ¿no?, que era la Experience Economy, a vidas significativas. Y esto es como el gran cambio que estamos viendo estos últimos años. Entonces, entendiendo esto, pasamos como a la segunda parte, que es aspectos como importantes, sabiendo esta transformación, que tenemos que tener en cuenta al pensar en servicios, ¿no?, que para mí son importantes. Primero, es un poco lo que decíamos, es esta idea de que cuando tú generas un servicio, o sea, estás influyendo en un contexto mucho más grande, ¿no? Y entender que cuando tú tocas algo, implica un cambio a muchas otras piezas que no estás pensando. Entonces, siempre tienes que tener como esta idea de pensar en un sistema, en la sociedad, en un sitio donde pasan más cosas que no solo tu servicio. El segundo es que cuando generas un servicio hay muchos puntos de contacto con estos servicios, ¿no? Y a lo mejor un usuario solo ve una parte y no ve el todo, ¿no? Y esta imagen me gusta, que es como si estos 5 ciegos tocasen un elefante, cada uno imaginaría que el elefante es una cosa diferente, ¿no? Si yo toco la trompa, pienso que es una serpiente; si toco la cola, pienso que es una cuerda. Cada uno como se imagina cómo es ese elefante y son cosas diferentes. Por lo tanto, hay que pensar que la gente no tiene nunca la visión global, entonces hay que entender que piensen lo que queremos que piensen, ¿no?, digamos. La otra cosa es que muchas veces se generan servicios
cuando ya existen servicios dando solución, ¿no? Y a veces no hace falta poner el esfuerzo ahí, como esta imagen de seguro que tiene que haber energía aquí debajo de tierra, cuando tienes un sol enorme detrás que ya está dando energía, ¿no? Y esta mirada de mirar más allá de tu problema en concreto creo que es importante. Y finalmente, la idea de que generar un servicio a veces causa otro problema al lado, ¿no? O sea, si tú le preguntas a Tinder, el que generó Tinder lo que quería es que la gente ligase, pero con Tinder en Rusia hay gente que queda con homosexuales para pegarles y dar palizas, ¿no? O sea, al final has dado una herramienta a alguien que nadie esperaba, el diseñador no esperaba que fuese utilizada para esto, pero puede generar cosas que no habías pensado. Entonces es importante entender si hay una mala salida a ese servicio. Entonces, ¿cómo es un servicio? Hay como 3 grandes bloques, ¿no? Tenemos los artefactos, que serían todas estas cosas digitales o físicas que el usuario interactúa. Pueden ser una web, puede ser lo que sea, pero cualquier sitio de interacción entre el servicio y el usuario. Después están las personas, que es cualquier persona que genera el servicio, que recibe el servicio o que es afectado por el servicio. Y tenemos que tener en cuenta a todas estas personas. Y después están los procesos, que es juntando artefactos más personas, es cómo ese servicio funciona, o sea, qué son esos flujos de trabajo, procedimientos que hay que generar para el servicio. Si ponemos un ejemplo como Glovo, los artefactos pues son la web, que tiene la del Glover, la del que pide, tienes la mochila típica del Glover, tienes hasta el packaging de cuando te entregan la comida, ¿no? O sea, estos son artefactos donde la marca interactúa o el servicio interactúa con el usuario. Personas, pues hay el Glover, hay el que recibe la petición, digamos, el usuario, pero también están los restaurantes, que también tienes que darles valor de alguna manera. Y los procesos pues tienen cómo haces un scheduling de todas las peticiones, cómo hay un soporte, un servicio por si falla el servicio, o sea, ¿no? Cómo hacemos que esto funcione. Entonces generamos como unos procesos que nadie ve, pero que existen. Entonces, si nos basamos en los artefactos, hay un aspecto para mí muy interesante que Amber Case lleva muchos años hablando y que viene de Xerox, o sea, de cuando se generaron los primeros smart things, ¿no? O sea, productos inteligentes, que es la tecnología calmada, que tiene como un manifiesto de aspectos que tienes que tener en cuenta cuando generas artefactos digitales o con tecnología incluida, ¿no? Digamos. La primera es que la tecnología debería requerir la menor atención posible. Y esto sabemos que nadie lo está haciendo ahora mismo, ¿no? Pero que creo que es importante como pensarlo. Por ejemplo, una kettle, ¿no? O sea, al final tú pones a hervir el agua, puedes seguir haciendo todo lo que quieras y solo con un sonido, ¿no? Del agua hirviendo y como hace clic y sube ya está. O sea, no necesito ni una notificación, ni que me avisen, ni luces, o sea, se entiende que con eso ya es suficiente para yo entender que el agua está hirviendo, ¿no? La segunda es que la tecnología debería hacer uso de la periferia y estamos constantemente usando un móvil que es unidireccional en un espacio muy pequeño o un ordenador y somos como humanos tenemos muchas capas de visibilidad, ¿no? Podemos ver muy lejos, muy cerca, esto lo estamos viendo y no se usa en la tecnología como todo este espacio, ¿no? Esto es un estudio que fui a visitar una vez en Nueva York y que lo chulo es que tiene, no sé si lo veis, pero una luz que da arriba para entender si la sala de reunión está ocupada o no. Y si está roja es que está ocupada, si está verde es que está libre. Entonces tú desde tu mesa miras en el techo y ves qué salas están ocupadas o libres y no tienes que mirar una aplicación, no tienes que tener una... ¿no? Es como una cosa periférica que simplemente alzando la vista lo ves. La tecnología debería amplificar lo mejor de la tecnología y lo mejor de la humanidad. Y esto es un ejemplo de una aplicación que no sé si conocéis, pues se llama If This Then That, que es cómo automatizar procesos donde perdemos tiempo como humanos o que no nos aportan nada y que no tienen valor, ¿no? Entonces, la tecnología es muy buena en esto. Pues usémosla en esto, pero no usémosla en cosas donde los humanos nos lo pasamos bien haciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, es como una receta que tú pones if cuelgo una foto en Instagram, then guárdamela en el Dropbox. Entonces, automatizas procesos o si hago una foto con el móvil, envíamela al mail.
o si estoy llegando a casa, envíale un mensaje a mi compañero de piso. No sé, o sea, automatizas cosas de cuando esté a punto de pasar algo o cuando haga algo, que se active este segundo caso. La tecnología puede comunicarse, pero no necesita hablar. El gran caso muy reconocido son los baños del avión. Solo mirando, sabes si están ocupados o no. No necesito nada más que mirar una señal, digamos. La tecnología debería funcionar incluso cuando falla. Esto pasa mucho, que cuando falla la tecnología nos quedamos como que nadie ha diseñado para ese momento del fallo, cuando es súper importante como diseñadores entender que si falla, ¿qué pasa? ¿No? Y pues este es un caso de Google, ¿no? Pero que te dice, algo está yendo mal, a lo mejor prueba esto, a lo mejor prueba lo otro, pero está diseñado ese momento de cuando algo falla, ¿qué tiene que hacer el usuario, ¿no? Y finalmente, la cantidad adecuada de tecnología es el mínimo necesario para resolver el problema. Y el gran ejemplo es Shazam, ¿no? Podría haber sido una aplicación inmensa Shazam y liarse y lo que sea, pero decidieron hacer un botón, encontrar la canción y punto, y te digo el nombre. Esto era como la base, ¿no? Y era la mínima tecnología necesaria para resolver un problema. No necesito hacer 1000 cosas, ¿no? Y a veces vemos que las aplicaciones se van ampliando y al final ya no tiene ningún sentido esa aplicación, ¿no? Si pasamos a los procesos, para mí el punto importante es el de fricciones. Entonces, vemos que cada vez más se diseñan cosas frictionless, no sé si lo habéis visto, seamless, no sé, in 3 clicks, easy, todo es lo más fácil, ni te vas a enterar, ni lo notas, ¿no? Esta idea de diseñar como sin fricción y que el usuario no tenga que hacer lo mínimo. Y yo lo que creo es que la fricción en el diseño no siempre es mala. Y voy a poner 2 ejemplos. Como uno es el aeropuerto, cuando unos diseñadores les dijeron tenemos que solucionar la idea de la gente esperando, o sea, haciendo grandes caminos para ir a conseguir su maleta cuando llegan al aeropuerto, ¿no? Y entonces hicieron todo un system design de cómo hacer que los aviones parasen y que solo bajar la puerta que entrases fuese el sitio donde tus maletas estarían, ¿no? O sea, como era un diseño enorme de cómo los aviones tenían que parar en el sitio perfecto y tenía que estar preparado para la gente que bajase. Lo que pasaba es que perfecto, la gente bajaba, llegaba a la sala y estaban 15 minutos esperando las maletas. O sea, era todo muy rápido, pero las maletas no estaban. ¿Por qué? Porque había una gente que tenía que coger el coche, ir al avión, coger todas las maletas y tardaba, porque es un proceso que tarda. Entonces la gente ponía muy mala puntuación a la satisfacción de ese aeropuerto. Entonces dijeron, vale, pues les vamos a hacer todo un camino y cuando lleguen a la sala encontrarán la maleta, o sea, su maleta estará allí. Entonces, el generar esa fricción a la persona le daba mucha más satisfacción llegar y encontrar su maleta que no el hecho de hacerlo todo súper simples y tener que esperar y perder un tiempo por la maleta. No sé si se entiende, pero que al final la fricción a veces añade un valor al usuario. Y el segundo ejemplo son las de esto de cambio, ¿no? O sea, cuando tú pones €1 y te dan un dólar, ¿no? O te cambian. La tecnología permitiría que yo ponga una moneda y me salga la moneda al microsegundo, ¿no? Pero como humanos no confiamos en esto, ¿no? Porque yo estoy poniendo dinero, que es algo importante para mí. Entonces, tarda un poco. O sea, enséñame que ahí hay un proceso, que a lo mejor no, pero que yo entienda que hay algo importante haciéndose detrás. Y entonces tarda un minuto y entonces me das el dinero y digo, vale, ahora me lo creo, ¿no? Pero a veces si es muy rápido, es como el banco, ¿no? Muchas veces haces una transferencia y es haciendo la transferencia. Que hay un punto que es muy mental de cómo funcionamos, ¿no? Que esto tarda, entendemos que tiene que tardar. O sea, hay fricciones que nos tranquilizan. Y después, la fricción en algunos casos debería ser un requisito, ¿no? Y esto lo hemos visto con Trump, con los tweets en las elecciones, ¿no? Que Twitter decidió poner como diciendo, oye, a lo mejor aquí hay fake news, podías ir y verlo, nadie te prohibía esto, pero ponían una fricción en el medio para explicarte que a lo mejor eso era una fake news. O lo que está haciendo Apple ahora, que es esta idea de no des toda mi información porque sí desde el inicio, déjame, aunque sea una fricción para mí, decidir lo que doy y lo que no doy, ¿no? Entonces, a veces, añadir un paso
es algo positivo. Y como diseñadores muchas veces es, no, pero esto les va a agobiar, da igual, que luego lo cambien si quieren. Pues no, a veces nos gusta decidir cosas como usuarios, ¿no? Y finalmente, si vamos a las personas, creo, como ya he dicho antes, que lo importante es entender el contexto, ¿no? O sea, estas personas no viven solas, no viven en una isla desierta, no vivimos en una isla desierta. Entonces, este es el ejemplo de Copenhague, estuve viviendo ahí un año, y es cómo una ciudad se diseña basado en los comportamientos de sus habitantes, ¿no? Todos van en bici, o sea, es la ciudad de la bici. Entonces, cómo cada cosa que se diseña de mobiliario está basada en esa manera de hacer. Por ejemplo, las papeleras están inclinadas un poco porque es más fácil cuando vas en bici hacer canasta si están un poco inclinadas, ¿no? Si las pones absolutamente perpendiculares, mucha gente fallaba, ¿no? Pues las hacemos así. Si hay que separar los que andan por la acera de la bici y hay que poner una valla, ¿por qué no usamos esa valla para que cuando las bicis paren esté al nivel del pie para apoyarlo y al nivel de la mano para apoyarlo, ¿no? Y entonces no tienen que bajar de la bici? O sea, dar una vuelta a cada cosa que tienes que poner sí o sí, pero pensando en la bici. O esas luces que marcan el camino de las bicis se encienden en verde si el semáforo que viene está en verde, para correr, para cogerlo. Si se va a poner en rojo, pasan a ámbar y pasan a rojo, ¿no? Y entonces vas viendo si vas bien con los semáforos o no, ¿no? Ya está, esto ya es cómo generar comunidad, ¿no? Y en este palo que hay de vez en cuando en Copenhague te dice, eres la bici número tal del día de hoy, de tantas bicis desde mayo del 2009, ¿no? Y dices, vale, estoy en un grupo de gente que es como yo, ¿no? Y generas esta comunidad. Entonces, como decía Eliel Saarinen, siempre deberíamos diseñar algo teniendo en cuenta su próximo contexto más amplio. O sea, si diseño una silla, ¿dónde estará esa silla? Si diseño una sala, ¿en qué edificio está esa sala? Si diseño un edificio, ¿en qué ciudad? Y así. O sea, siempre pensar en el contexto más amplio después del producto. Vale, vaya rollo. Ahora, después de esto, ¿no? Como de este framework, digamos, es cómo me gustaría contaros cómo diseñamos servicios en Advanced Design, ¿no? En HP. Y es el proceso que usamos. Lo que usamos es un modelo que se llama 5E o 5E, que viene de Chaos Pilot, que es una universidad del norte de Europa, que lo que hacen es dividir un servicio en 5 momentos, ¿no? Según ellos hay la emoción, que es la forma en que la persona se da cuenta por primera vez de que existe este servicio. Entonces, ¿cómo generar emoción en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el gran ejemplo es una cuenta atrás, como ejemplo, ¿no? De dentro de 30 horas esto va a pasar, pues generas una espera. La siguiente es la entrada, o sea, cómo es ese momento donde un usuario pasa de no ser usuario a serlo. Entonces, pensar y diseñar ese momento es crucial para como engage, ¿no? Tenerlo allí metido en el servicio. Esto es un diseño de Special Projects, que es un grupo de diseñadores buenísimos que hicieron un proyecto sobre un móvil para gente mayor. Entonces, generaron todo un libro que tú ibas pasando cada página y te iba diciendo cómo montar el móvil, ¿no? O sea, ahora tienes que poner la batería, ponías la batería, era como paso por paso. Y es esta idea de entrar en un mundo que para esos usuarios no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa entrada? La acción, que es todo lo que pasa en el servicio, o sea, todas esas actividades del servicio, de la experiencia, que el gran ejemplo, ¿no? Es el PortAventura o el parque de atracciones, ¿no? Que es todo el rato, o sea, como estar en un subidón. La salida, que es lo que hemos dicho antes, que mucha gente no la diseña, igual que no diseñan el error, tampoco diseñan la salida. Si alguien se da de baja de un servicio, es un momento crucial como también para diseñar, porque a lo mejor lo vuelves a coger, ¿no? En ese momento. Y hay mucha gente que con las newsletters está empezando a jugar con esto, ¿no? Cuando te das de baja una newsletter te dice, ¿estás seguro? Y hace como una coña en ese momento. Pues es alguien que ha diseñado ese momento de la salida de un servicio. Y finalmente la extensión, que también es súper importante, ¿vale? Esa persona ya no forma parte del servicio, pero ¿puedo darle algo para que vuelva a emocionarse y volver a entrar? Como un vídeo de resumen de un festival como el Primavera Sound, ¿no? O sea, yo ya no estoy,
pero me gusta verlo y a lo mejor se engancha con la emoción de entrar otra vez el año que viene, ¿no? O sea, esta idea de que al final es casi como un ciclo. O sea, al final tenemos la emoción entrada, acción, salida, extensión, y todo esto le llamamos el Customer Journey, ¿no? O sea, cuál es ese trayecto que hace el usuario dentro del servicio. ¿Cómo hacemos nosotros que este servicio tenga un sentido en global? Lo que hacemos es intentar buscar el beneficio emocional de la persona, o sea, esa transformación o qué le estamos dando emocionalmente al usuario para generar una intención de este servicio, ¿no? Y que todos lo que diseñemos esté anclado a eso. O sea, que no sea muy diferente la emoción de la acción ni de la salida, o sea, que todo hable de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir beneficio emocional? Pues es qué beneficio emocional estamos brindando a las personas que experimentan este servicio. De allí generamos la intención, ¿no? Cómo cumple y aborda el servicio un beneficio emocional. Y después de esto tenemos las experiencias, es decir, los usuarios solo ven las experiencias, es como una cebolla, ¿no? Pero dentro está este beneficio emocional, que es lo que nos hace que pasen todas las experiencias basados en eso, ¿no? Digamos. ¿Y de dónde sale el beneficio emocional? Pues del leading insight, o sea, tú haces un research, una muy buena investigación cualitativa, cuantitativa, y descubres esa cosa, ¿no? Eso es lo que quiero trabajar. Entonces, esto es lo que me va a dar todo lo siguiente, ¿no? Pero tengo que encontrar ese insight que me hace diseñar a partir de él. Entonces, este sería el framework, ¿no? Beneficio emocional, intención y experiencias. Esto sería el por qué hacemos esta solución. El segundo es cómo, porque puedes hacerlo de muchas maneras, cuál es la que escojo y qué va a ser al final esto, ¿no? Entonces, si cogemos un ejemplo, por ejemplo, de HP, sabemos, haciendo un research, que mucha gente tiene impresoras sin usar en casa. Impresoras de pequeño formato, o sea, de A3, A4. Y cuando preguntas el por qué, es por la tinta. O sea, odia a la gente ir a comprar tinta, cuando la van a usar la tinta ya no va, ahora dónde encuentro tinta, o sea, es como el tema. Entonces, si cogemos este insight, el beneficio emocional sería despreocuparse de la tinta para siempre. O sea, queremos ayudar a que se despreocupen de la tinta. Entonces, el cómo podrían ser millones de cosas. Una, por ejemplo, hacer impresoras sin tinta. ¿No? Podría ser una solución. No sé cómo, pero podría ser una. Y hay millones, ¿no? O sea, las que sean. La que escogimos después de hacer más research y no sé qué, una es Instant Ink, que existe, ¿no? Y es un servicio de entrega de tinta a domicilio. Entonces, ¿qué tiene este servicio? Pues tiene tres grandes cosas. Una es que es automático. La impresora detecta que se están acabando la tinta y te envía nuevas. O sea, ni tienes que avisar, o sea, es automático. Dos, esto está dentro de unos planes de suscripción que tú puedes siempre cancelar, cambiar, o sea, son variables. Y tres, además, puedes enviar los cartuchos antiguos gratuitamente para que HP los recicle y los vuelva a usar, ¿no? y cierras el loop. Pues esta experiencia, imagínate que es una idea. No sabemos si funciona, no lo hemos comprobado, no lo hemos validado, pero es la idea que creemos que tiene sentido. Lo que haríamos sería testear esas experiencias, ¿no? ¿Cómo? Pues usamos experimentación Lean, que le llamamos, que son ciclos iterativos de Build, Test and Repeat, basados en Strategizer, que es una empresa muy de business, de cómo testear ideas, que tiene una metodología que es stack, ¿no? O sea, es como, simplemente rellenando esto como, yo creo que, por ejemplo, la gente no le gusta nada ir a comprar tinta. Esta es mi hipótesis, ¿no? Para verificar esto, pondré un botón al lado de la impresora, ¿no? Al lado de la impresora, que cuando la gente quiera tinta pero no le dé la gana comprarla, apriete el botón, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Y vamos a medir estos clics, ¿no? De este botón. We are right if, o sea, estaremos en lo cierto si de las 100 botones que pondremos, 50 le dan al botón. Sí. O sea, haces esta cosa y generas el experimento.
Y de ese experimento tienes un resultado, ¿no? Y dices, creíamos eso, hemos observado esto, hemos aprendido esto, por lo tanto haremos, y entonces iteras y dices, pues ¿sabes qué? Que solo han apretado el botón los que, yo qué sé, tienen una impresora de las más pequeñas, no de las de A3 son gente que son más profesionales y que les da igual ir a comprar, por ejemplo, pero hemos visto que los de A4 es el gran problema, pues ya tienes una, o sea, vas como cerrando. Entonces, a partir de aquí, lo que acabas generando son pequeñas experiencias en cada una de estas fases, que están validadas, testeadas, que has entendido que tienen valor. Y ahora viene hacerlo. Y este es el gran tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace con blueprint. Un blueprint es una manera de diseñar servicios, ¿no? O sea, es el framework que la mayoría de gente usa para diseñar servicios. Entonces, lo que tienes es cuáles son las acciones que este usuario va a hacer, o sea, como un storyboard, pues va a ver que no queda tinta, va a dar, no sé, lo que sea, o sea, lo dibujas. Y entonces dices, y en este momento concreto va a interactuar con una web, con una app, con la impresora, lo que sea. En ese momento va a tener que hacer algo. Y en la salida también, y en la extensión también. Después tenemos qué va a pasar en el backstage, o sea, que el usuario ya no ve. Pues tendremos que yo recibiré como HP un mail de que me van a llegar 20 tintas o lo que sea, entonces voy a activar no sé qué, no, o sea, hay el front-end, lo que está viendo el usuario y lo de detrás. Y además tienes la línea de interacción interna, es decir, cuando HP reciba un mail, la gente de soporte va, o sea, es generar todo cómo va a funcionar, o sea, debajo de tierra, ¿no? El servicio. Y esto es muy complejo. Y es donde empieza, o sea, hemos validado solo lo primero, pero empieza a validar si podemos activar este servicio. Y esto significa, no lo podemos hacer solos, significa que necesitas en una gran empresa hablar con toda esta gente. No porque lo de arriba es más de customer experience, de design, de gente que diseña, o sea, diseñadores, pero después tiene que ser factible por R&D, por la gente que desarrolla la solución, digamos. Operations tiene que decir esto es posible, tenemos la gente, tenemos el soporte, tenemos todo. Y marketing tiene que verlo across de todo y decir, y esto es viable, o sea, esto lo podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Entonces, generar estrategia y generar servicios significa todo el rato hablar con toda esta gente. O sea, solos no puedes hacer nada. Y esto es lo que hacemos Advanced Design para poder conseguir pues, que al final Instantink exista, que tengas los planes y que tengas el recycling de estas tintas y que exista. Pero es después de mucho trabajo, hablando con millones de stakeholders, con una empresa de más de 10.000 personas. O sea, es como todo un trabajo muy de colaboración, de co-creación, para conseguir algo tan pequeño como un servicio de entrega de tintas, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Resumiendo, transformamos, que es el porqué, ¿no? A través de un Leading Insight, es qué podemos hacer para transformar la vida de estos usuarios. Pensamos el cómo, o sea, cómo podemos hacerlo, de cuáles de estas 20 maneras lo hacemos, iterando, testeando con ellos, o sea, hablando con el usuario y haciendo experimentos. Y al final diseñamos la experiencia final junto con toda la organización, con mucho trabajo y viendo si es posible hacerlo. Y al final quería acabar con esta frase, que no se trata de predecir el futuro, ¿no? Diseñar el futuro no se trata de predecirlo, sino se trata de crear un futuro en el que quieras vivir. Y creo que esto es lo que intentamos hacer. Y gracias.